Hola, 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 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muy bien. ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente, alto y claro. Ok, Esto perfecto. de estar familiarizado con las tecnologías es una bendición, porque yo de verdad es que ha sido raro el miércoles que no he tenido rollos, que si se oía, que si no se oía, que si hacía eco, que si luego a mí se me oía fatal y yo decía, no tengo ni idea, aunque es verdad que hoy el helicóptero sobrevuela. Yo no Pero sé se oye bien, ¿no? donde tú vives también están los de la OTAN, pero madre mía, la que tengo montada aquí, Mm, No, esto donde es... vivo yo no. Voy a comprobar una cosa del audio, Ujú. pero a ver, ¿Tú me espérame un escuchas bien? segundillo. Sí, pero te escucho. Es para intentar escucharte por los auriculares. Ajá, vale. Espérame un segundillo. Bueno, yo sigo hablando. Para todos Vale. los que no lo sepan, en Madrid Capital, que es donde nosotros estamos, ambos dos, pues hay una concentración de personalidades de, bueno, la OTAN en realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay muchísima seguridad, hay muchos inhibidores, muchos helicópteros, y en la zona además donde ahora mismo estoy, pues hay helicópteros sobrevolando la zona casi constantemente, con lo cual es verdad que podemos en algún momento tal vez tener dificultades en la conexión. Me lo, nos lo vais contando. De momento a mí me oís bien. Las personas que están en línea y que ya han entrado en la sala, si me escucháis bien, pues fenomenal. Y Francisco está intentando escucharme a través de sus auriculares. Nosotros lo oíamos antes fantásticamente bien. Ahora, a ver, Francisco, Hola. fenomenal. Ah, genial. Ya nos dicen, Igual, ¿no? Te oigo igual por el teléfono, pero bueno, está bien. bueno, pues Está bien está por ahí. bien. Nosotros te oímos. Que es Vale, perfecto. importante y a mí se me oye también. Oye, qué bien, que hay gente y que nos van a hacer muchas preguntas sobre el libro de las razas. Yo estoy deseando, aunque yo te tengo algunas, ¿eh? Que lo sepas. Sí, ok. Bueno, estaba diciendo justo cuando estabas entrando en la sala que ya te habíamos tenido en otra entrevista, bueno, que hablamos de un tema que no tiene nada que ver con tu libro, pero que, bueno, pues que eres psicólogo, clínico en este caso, que te dedicas a la terapia y que nos mencionaste este libro en la otra entrevista y la verdad es que nos pareció tanto a mí como a algunos asistentes pues muy interesante para poderlo presentar y poderlo traer y explicar y profundizar porque es una nueva visión, es esto que comentábamos de la ciencia ficción, ¿no? Pero antes de meternos en el libro, si te parece bien, si quieres presentarte tú o si no ya directamente hablas del libro o ambas cosas, que sería también fabuloso. Si te quieres presentar tú brevemente y presentar también por encima el libro para que las personas se puedan situar, estupendo. Vale, sí, para que todos tengamos un poco de contexto, ¿no? Bueno, pues yo Ujú. soy Francisco, ¿no? Algunos seguro ya me han oído en otras situaciones, ¿no? Y como decía, soy psicólogo y me dedico a la psicoterapia en el ámbito privado y me dedico a trabajar con la huella que las experiencias traumáticas han dejado en el sistema nervioso de las personas, ¿no? Ujú. Son esas sensaciones que, aunque comprendamos lo que nos ocurrió, las seguimos sintiendo, ¿no? Pues esa taquicardia o ese dolor de estómago o esas ganas de salir corriendo de un sitio, ¿no? Entonces, ese es mi ámbito de interés, el trauma psicológico, también la memoria humana y la neuropsicología, ¿no? Me interesa mucho porque creo que son campos que confluyen y dan como una perspectiva muy interesante de por qué hacemos lo que hacemos y por qué sentimos lo que sentimos. Sí. Mm. El libro se titula El libro de las razas, la identidad bajo la máscara. Lo publiqué en 2010. Dime, dime. La identidad y la identidad bajo la máscara, que de esto no, nos ocupamos yo creo que todos constantemente. Venga, te dejo hablar porque me lío yo. Sí, sí, no, tú córtame y veme diciendo. Pues decía, lo publiqué hace unos años en Barcelona, lo presenté en Barcelona y luego lo presenté en Madrid, ¿no? Y el libro plantea como
o pretende plantear como un género que no existe, que es la ciencia ficción emocional. ¿De qué va esto? Bueno, la ciencia ficción está ligada a los supuestos avances que la tecnología va a hacer en el futuro, ¿no? Eso es lo que conocemos a día de hoy como ciencia ficción, y cuando vemos películas de ciencia ficción, sabes que nos esperamos algo relacionado con esta temática, pues, o a nivel naves espaciales o robots, ¿no? Algo que ha superado nuestro nivel tecnológico actual. La ciencia ficción emocional, en vez de centrarse en la tecnología, ¿vale? Como campo de evolución posible, se centra en las emociones. Es decir, cómo evolucionarán, supuestamente, ¿no?, desde la ficción, las emociones en el futuro. Es decir, cómo seremos emocionalmente y psicológicamente en el futuro, ¿no? Entonces, haciendo este cruce entre futuro y emociones, se plantea este género de ciencia ficción emocional. Pero cuando tú planteas esto, ¿lo planteas basándote en unas emociones básicas o directamente te lanzas ahí en la parte de ciencia ficción emocional? La verdad es que todo el libro está basado en la clínica del trauma, en lo que se conoce a día de hoy en cuanto a trauma. El libro está dividido en 23 razas que pertenecen a 7 familias de razas, y en cada familia comparten un eje, ¿no? Por ejemplo, están las razas temporales, cuyos individuos, ¿vale? El tema que tienen de identificación es la relación con el tiempo. Sí. Luego están, lo tengo por aquí, déjame consultar la chuletilla. Las razas familiares, ¿no? Que las razas familiares se centran en qué es lo que marca a nivel vincular a la persona, ¿vale? Y qué le define, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como te decía, cada raza está fuertemente basada en la teoría del trauma y en la clínica del trauma, ¿vale? El libro, en realidad, aunque es algo que yo en otras presentaciones nunca he dicho, es un libro diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando lo leen, ¿no? Yo siempre le pregunto a las personas que lo han leído y que conozco, yo sobre todo cuando recién lo había publicado, siempre preguntaba, bueno, cuando lo termines, dime qué raza eres, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Es un libro diagnóstico en el sentido que las personas acaban identificándose con una raza que les resuena por dentro. Pero esa raza, al estar basada en la clínica del trauma, hace referencia a una herida no resuelta. Pero claro, esto no se explica en el libro. Entonces hay quien te dice, yo soy de la raza no sé qué, o yo soy de la raza no sé cuántos, ¿no? Y van dándote pistas de esa resonancia interior, ¿no? Vale. Y si hablamos, o sea, tú no expones las heridas, pero sí que las tienes catalogadas dentro de esas razas. Sí. Si hablas de las heridas, ¿cuántas heridas entonces tienes? ¿Las 7 familias, las 7 heridas? Las 23 razas. Las 23 razas, no las 7 familias, sino te hace referencia a las 23. 23 a las 23 razas. Sí, en realidad, a ver. 23 razas. Claro, en realidad cuando yo estaba escribiendo el libro, tardé mucho tiempo en escribirlo, ¿no? Muy en contra de lo que se hace hoy, que parece que toda la creatividad, la música o cualquier manifestación artística es una cosa de hoy para mañana y no da tiempo casi ni a leerlo ni a escucharlo. Yo tardé años en escribir el libro y en la última etapa, por aquel entonces yo trabajaba en una óptica. ¿Qué sucedía? Que como era un trabajo tranquilo, se puede decir, ¿no? Lo que yo hacía era escribir de memoria. Yo escribía de memoria y cuando llegaba a casa lo transcribía, ¿no? Esa era mi manera de avanzar. Llegó un punto, en relación a tu pregunta, en que sentí que el libro ya estaba terminado. Es una sensación interna que uno tiene. Por supuesto que hay muchas más heridas, porque yo al final soy un sujeto con una visión, con una experiencia
que puede haber detectado ciertas cosas, pero por supuesto se me van a escapar muchas otras. Pero tuve la sensación interna de el libro ya está. Y el libro ya está. Y Sí, ahí sin embargo, terminé en ese recorrido. claro, no me sorprende tanto que haya 23 razas, que ahora igual nos hablas un poco también de esa base argumental que ya nos estás en parte describiendo y tal, pero sí me sorprende lo de las 23 heridas, porque dime alguna, o sea, alguna que no sean las típicas que tú y yo conocemos de siempre, de todos los libros. Es que claro, Vale. 23 heridas son muchas heridas. Sí, son muchas heridas. Vale, te cuento cómo se fue creando el libro como Cuentas para que el se entienda. argumental y así ya nos vas contando de las otras cosas. Claro, porque no fue... Yo me di cuenta que para mí no tenía sentido escribir inventando nada. De hecho, yo no creo en la escritura ni en la creación artística como fabricar algo. Yo creo como descubrir algo que ya está ahí. Uh-huh. Entonces, en vez de mirar afuera y construir algo... Perdón, dime. Que digo que como la escultura, el David de Miguel Ángel, que Sí, al final ya estaba claro, ahí, ¿no? Ahí en ese ya bloque está de ahí. mármol. Ya está ahí, claro. Entonces, es más un ejercicio casi de meditación. O sea, es como escuchar, ver qué hay ahí, que es un ejercicio difícil porque solemos tener mucho ruido, e ir dándole forma. En esa escucha interna yo iba encontrando cada raza, porque en cada momento yo estaba en una raza a nivel personal. Uh-huh. Entonces, las 23 razas fue esa travesía interior. Sí, y fue las que yo encontré, pero las encontré no fabricando nada, como de voy a intentar detectar, no, sino sintiéndolo de adentro a afuera, como algo, como te decía, más orgánico, ¿no? Y así se cerró el círculo. Fue una casualidad que fueran 23, que imagino que podían haber sido 22 o 25 o 21, pero... Simplemente es que a mí me sorprendía el número de heridas, ¿no? Porque al final nosotros manejamos como pocas heridas dentro de lo que es el ámbito terapéutico, pero es verdad también que a veces como que simplificamos todas las cosas mucho, igual que los apegos, que los simplificamos en 4, pero bueno, que hay muchísimos, tanto como personas hay, ¿no? Lo que pasa que para explicarlo y para hacerlo más amigable, más accesible, más comprensible, más pedagógico también, lo reducimos. Y al decirme que hay tantas heridas como razas y no como familias, pues ya me he quedado diciendo, ostras, ¿de dónde has sacado tantas heridas, no? Bueno, aquí hay alguna lectora que dice que es una lectura muy especial y que ya lleva como la mitad del libro leído y que es muy interesante. Entonces, bueno, pues felicitaciones. Me estabas comentando antes las 7 familias y me habías dicho que estaba como la familia o las razas temporales que tienen que ver con la familia, las razas familiares. ¿Cuáles son las otras razas? ¿De cuántas? Espera que lo leo. Mira, las primeras son las razas hundidas y esas tienen que ver con que los sujetos de esa familia han experimentado una caída emocional o espiritual, un descender. ¿Sí? Entonces, ese movimiento hacia abajo, ese caer al vacío, es lo que las define. ¿Sí? Las segundas son... Perdón, discúlpame. Cuando dices Dime. sí, porque yo creo que vamos un poco con retraso. Tú me escuchas después o algo así. Igual es debido a lo de los inhibidores que tenemos cerca hoy. Pero te quería preguntar, cuando tú dices que es un descender, que ha habido una caída, ¿significa que ha habido una decepción o significa que ha habido un trascender? Significa que ha habido un duelo, una pérdida. Un duelo, una pérdida. Vale. Sí. Mira, si quieres te voy a leer una. Que se titula La raza pérdida.
Justo esta se titula La raza perdida, ¿no? Y es como icónica, ¿no? De este primer grupo, que son las razas hundidas. Y dice, la única manera de comprender el dolor por la pérdida de un ser querido es conocer esta raza. Por ella entenderás que cuando muere el joven prometido que habría de casarse la próxima primavera, para la joven prometida, también ha muerto el chico que se disculpó al tropezarse con ella por primera vez. Y también el que se atrevió con un libro como primera muestra de afecto. Ha muerto el joven que intentó enseñarle a nadar aquella tarde de junio, y el que se presentó en la puerta de su casa en corbata y zapatos para llevarla al baile. Ha muerto el que se derramó la copa de vino en aquel cóctel de aquella entrega de premios, y el que le recitó en mitad de la noche aquel poema cuyo último verso no puede olvidar. Comprenderás de pronto lo que este efecto dominó de la memoria significa. La joven no ha perdido a una persona, sino a cientos. Por eso el dolor es tan insoportable. Muy ilustrativo. Fíjate, Francisco, que es que me encanta porque tú lo haces de una manera muy poética. Yo lo hago de una manera muy pragmática porque por eso me caracterizo. Sin embargo, me ha resonado mucho con explicaciones de cuando hay un duelo, como tú lo explicas también en consulta, cuando hay un duelo yo le digo a la persona, no es solamente ese amor hacia esa persona que ya no está físicamente y todo, sino todo lo que ha dejado de hacer esa persona y todo lo que hacía o todos los roles que tenía para ti esa persona. A lo mejor esa llamada o ese gesto tuvo o esa carta que escribió y te dejó y tú la conservas en una caja especial. Eso es como que sigue estando en la parte material, pero esas funciones, tareas, roles que tenía esa persona ya no están. Y hay gente dentro del sistema que o bien coge ese rol de alguna manera o ese rol se pierde. Y en parte siempre hay una pérdida, siempre hay cosas que no las puede hacer. Es decir, no es como una gestión de banco, pues antes lo hacía fulanito y ahora ya no lo puede hacer fulanito y lo hace Ciltranito. Sino hay otras cosas que no tienen nada que ver con esa ejecución, que tienen más que ver a lo mejor con la parte esa emocional o sensorial y tal, pero que también dejan de hacer. Es que no es solamente la parte de cariño, afecto, vínculo, sino todo lo que conlleva, todos los roles que tenía esa persona. Claro, al final cuando perdemos a alguien es una multiplicación de vacíos. Por eso, en cuanto se cae una ficha, se caen las otras en este efecto dominó. Como te decía antes, el sustrato clínico que hay debajo de esto, ¿cuál es? Bueno, la memoria emocional, ¿vale? Que está en el hipocampo, en el sistema límbico, y lo que llamamos la memoria dependiente de estado. Es decir, que cuando perdemos a una persona, si hemos tenido pérdidas anteriores, llueve sobre mojado. Por eso el impacto que podemos sentir puede resultar desgarrador y nos puede llevar muy atrás en el tiempo sin darnos cuenta. Entonces, esta es la metáfora encerrada en la raza de la pérdida. Por eso normalmente, según lo que yo he visto, la gente con la que he hablado, quien ha perdido a alguien y se asoma a la raza pérdida, sabe de qué se está hablando ahí, ¿no? De ese eco que te hacen los recuerdos llevándote, ¿no? Como una estrella fugaz que va doblando esquinas de un recuerdo a otro, pum, 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 y de pronto estás sintiendo todos esos momentos perdidos a la vez. ¿Qué manera más poética y más delicada de describir, bueno, en este caso lo que tú has bautizado como las razas hundidas? Maravilloso fragmento el que has elegido para ilustrarlo. Sí, es de las más representativas y a eso me refería con el descenso, ¿no? Con decir, en este caso es un duelo y es de pronto darte cuenta de esa pérdida y claro, tu espíritu cae al suelo porque no puede ser de otra manera. Esa es una. Vamos a por otra. Que nos puedas, porque habías mencionado las otras dos, yo no sé si quieres mencionar otras, como hasta 7, las familias por lo menos, las razas no, pero las familias igual alguna más sí. Vale, mira,
Luego están las razas soñantes, Ujú. donde las personas no pueden distinguir bien lo onírico de lo real. Mm. Esto parece como muy extraño, ¿no? Pero en realidad no lo es tanto, porque, por ejemplo, cuando soñamos, tenemos una pesadilla y soñamos que alguien nos hace daño en esa pesadilla, o un familiar, o una pareja, o un amigo, y nos despertamos enfadados esa mañana con esa persona, en realidad eso no ha ocurrido. Pero lo que hemos vivido en nuestro espacio onírico se ha filtrado a la realidad Mm. y nos relacionamos en base a eso. Por eso las personas nos preguntan, bueno, pero ¿y qué está bien? ¿Qué te pasa? Pero estás enfadado o te sientes triste por algo que solo ha sucedido en tu interior, ¿no? Ujú. Entonces estas razas tienen como distinción que la línea divisoria entre lo que uno teme, lo que uno sueña y la realidad no está tan clara. Sí. Ujú. Luego están las razas forzadas, que se distinguen por... estas razas están relacionadas con el trabajo, sobre todo. Sucede lo siguiente, que es como yo antes de dedicarme plenamente a la psicoterapia desde hace unos años, he tenido muchos trabajos. Eso me ha dado la oportunidad de sentir directamente la violencia invisible de los trabajos cotidianos. Mm. Entonces eso es lo que queda plasmado en las razas forzadas inviernos. Voy a leer una que es como la más representativa. Esta raza se titula la raza rehén y dice así: yo no debería estar aquí, dice el bombero asfixiado por el calor que le da el traje. La cabeza empapada bajo el casco, bajo el pasamontañas, alzada la visera, dando sombra a su gesto hipnotizado. Yo no debería estar aquí, repite, sin lograr recordar cómo ha ido a parar hasta ese sitio, mirando alrededor como buscando sobre el suelo sus pasos. Yo no debería estar aquí, se culpa, y una lengua de agua se asoma a la manguera que sostiene y se alarga hasta el suelo. Yo no debería estar aquí. Y entonces una voz le interrumpe. Joven, joven, quisiera ver el zafiro del escaparate, el azul, por supuesto. Señora, dice nuestro bombero, casi presa del pánico, es que yo no debería estar aquí, en serio. Y la señora dice, y haga el favor de consultarme el precio. Soy clienta de toda la vida. Señora, de toda la vida. Y entonces nuestro bombero comprende que su incendio es invisible y vencido contesta, ¿querría probarse también el collar? Médicos en bata al volante de autobuses nocturnos, boxeadores enguantados transportando bandejas en restaurantes, pianistas en frac tecleando su informe de mañana, tarareando otro, toda una sociedad de desplazados, de secuestrados, dicen. Y en verdad, dicen que el zumbido de voces susurrando yo no debería estar aquí, yo no debería estar aquí, no acaba nunca. Y se podría oír en cualquier momento, si no fuera porque el enjambre constante de clientes produce un zumbido todavía más sordo y más opaco. Pero no solo bomberos lejos de la catástrofe, médicos lejos de la epidemia, boxeadores faltando a su combate, pianistas ausentes a su estreno, pues hasta el escritor en su día más brillante, la página perfecta terminada y otra página en blanco en el rodillo, se siente de pronto esclavo de sí mismo, asfixiado por el calor que le da el traje. Alzada la mirada, dando sombra a su gesto hipnotizado ante otro folio, mirando alrededor como buscando sobre el suelo sus pasos, sin lograr recordar cómo ha ido a parar hasta ese sitio, soñando una vida alternativa y susurrando, yo no debería estar aquí. Pues cuando menos resonará a muchísimas personas, ¿eh? La cantidad Sí, ahora mismo de personas que están realizando trabajos que no quieren, que no les gusta y que están sosteniendo día tras día.
cuando tú has dicho la violencia invisible de los trabajos cotidianos, ¿no? Qué maravilla. Sí. Nos saludan incluso desde Uruguay, que también mandamos aquí saludos. No solamente es brutal y conmovedor, sino es tan real. Es que eso está ahí y las circunstancias nos pueden, por eso se llama la raza rehén, porque uno siente desde mi punto de vista y desde mi mirada, uno siente una vida secuestrada y las circunstancias pueden ponerte muy difícil escapar de ahí. Y además nadie se da cuenta y es muy invisible. Entonces, por esto esta clienta que irrumpe, ¿no? Y en medio de esta angustia claustrofóbica, ¿no? Interpela nuestro rol para el que nos han contratado y nos dicen, mira, que quiero esto, ¿no? Entonces eso lo podemos sentir con que nos demos un paseo por cualquier centro comercial, por cualquier tienda y miremos un poco los rostros, ya estamos viendo a la raza rehén. La raza rehén que está dentro de la familia de razas forzadas, ¿no? Las razas forzadas. Muy bien. Luego están las razas familiares, ¿vale? Que como te decía es como lo que define estas razas es el vínculo. El vínculo con otros familiares, consigo mismos, ¿vale? Entonces es como lo más definitorio de ellas. Sé que mencionadas así pueden parecer un poco abstractas, pero como estáis viendo luego cuando se ven, lo que intenté fue encerrar en una metáfora en cada raza. Sí, eso me... Como las razas forzadas, que se ve un poco extraño, pero en realidad son razas de personas que se sienten esclavizadas en la actualidad. Después están las razas temporales, que como el nombre señala, la relación con el tiempo es su marca. Sí. Y aquí hay una raza que me gusta mucho, que es la raza de los 60 segundos. ¿Vale? Esta raza la escribí cuando miraba el futuro y estaba perdido. La raza de los 60 segundos está dentro de la temporal, ¿verdad? De las razas temporales. Vale. Y como te decía, cuando pensaba en el futuro y estaba un poco perdido, hace años, decía, ojalá tuviese la oportunidad de esta raza. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí la inventé y esto es lo que relata, ¿no? Y dice así, la raza de los 60 segundos. Los sujetos de esta raza tienen la posibilidad, una vez en la vida, de hablar consigo mismos dentro de 20 años. Con su yo del futuro. Una vez en la vida, durante 60 segundos, ni un instante más. El momento es tan crucial que no tardaron en proliferar las escuelas de los 60 segundos, las 60, centros en los que entrenarse desde la primera infancia para aprovechar al máximo cada milímetro de esa vuelta del segundero. Autoanálisis de la personalidad, lenguaje facial, interpretación semántica y entonación, trigonometría de la sonrisa, diccionario de silencios, son algunas de las asignaturas habituales de estos centros del minuto de oro. Toda la ciudad está plagada de ellos. Y a pesar de su abundancia, no faltan alumnos en ninguno. Hay quien dice que en los más prestigiosos hay lista de espera a 20 años vista, pues se permite reservar plaza para los no nacidos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, choznos, nietos, quintos, generaciones y generaciones de sujetos que existen antes en los libros de registros que en la realidad. Tutores especializados instruyen a los alumnos para que elijan sus 60 segundos en el momento vital más idóneo, pues es decisión de cada uno cuándo verse a sí mismo en el futuro. Y aunque hay tendencias consolidadas al respecto, no falta quien, por un desengaño amoroso, por ejemplo, solicita de pronto su entrevista para desangustiar sus emociones y se despierta sentado en una sala repleta de personas frente a pantallas negras, esperando a reflejarse al otro lado.
adolescente repeinándose el flequillo obsesivamente, oficinista reanudándose la corbata una y otra vez, cincuentona repeinándose el flequillo compulsivamente, todos ante pantallas a punto de encenderse, a punto de mostrarles a sí mismos dentro de 20 años, como espejos del tiempo. La emoción es tan grande que a pesar de todo lo entrenado en las escuelas de los 60, hay quien en el momento justo no puede hacer uso de lo aprendido y se paraliza. Estatuas de 1 minuto, pero el más importante, y es que hay quien ante sí mismo no puede moverse, hipnotizado por los detalles del propio rostro, en shock ante el deterioro de la propia imagen en la pantalla, o aliviado al emerger un rostro rechoncho y saludable, o un acento educado, o una media sonrisa victoriosa. Las reglas al respecto son muy claras. Tras una autopresentación estipulada, el sujeto únicamente puede formular una pregunta, que ha de ser concreta, específica, referida a ambos. Por su parte, el sujeto de la pantalla solo puede responder a esta cuestión, ciñendo su respuesta tanto como sea posible. No le está permitido al preguntado ofrecer pistas sobre el tema a tratar sin que haya sido iniciativa del primero. Una vez en la vida, 60 segundos, una sola pregunta, todo el aprendizaje acumulado en ese corto examen y todo por dar con la cuestión concreta que ofrezca la respuesta que uno busca, lo que uno necesita. Hay quien dice que en verdad las escuelas de los 60 segundos son un fraude, que no sirven de nada, que al final, a pesar de todo ese entrenamiento orientado al futuro, todo el mundo pregunta por lo mismo, por su propio pasado. Quien sufrió por amor, abandonado, por si encontrará a alguien que no se marche nunca. Quien resultó traicionado, por si amará a alguien confiable. Quien atravesó la angustia de ser pobre, por si prosperará, si será respetado, digno. Quien fue humillado, si será admirado. Quien temió a la muerte, si estará a salvo. Hay quien dice que no existe el futuro, la piedra del pasado lanzada al horizonte, dicen. Se rumorea que en verdad las pantallas están siempre apagadas, que no se encienden nunca, que los sujetos se encuentran sentados frente a espejos negros, que se preguntan y responden ellos mismos, que están solos ante su propia imagen, ante su propia angustia, ante su reflejo oscuro en la pantalla, interrogándose, pero no se dan cuenta. Otro fragmento, cuando menos impactante y que resuena, yo creo, a todos en nuestra vida, antes o después. ¿Qué preguntarías tú? En las temporales, en esta situación, pues fíjate, yo preguntaría cómo alcanzar la armonía o el bienestar. O sea, ¿qué tendría que hacer para alcanzar la armonía o el bienestar? Qué interesante. Ha quedado una pista de lo que uno necesita. Una muy grande, ¿no? Una pistilla, sí. Esto es en lo que cada día yo trabajo para mí misma, en encontrar esa armonía, ese centro, ese bienestar. Hemos tratado ya 5, nos quedarían 2. Luego están las razas congeladas, Sí. que son razas que se han quedado paralizadas en algún momento del pasado. Eso sí que tiene más que ver con trauma, ¿no? Aunque todas tienen que ver con eso, porque tu libro está basado en el trauma, pero esta parece que está más... Claro, por ejemplo, la raza de los 60 segundos, la base que tiene en el trauma es que las personas que no pueden contar con sus familiares como referencias tienen que buscarlas. Tienen que buscar esas referencias activamente. Y si no las encuentran, su guión de vida se ve impactado por esa desorientación. Entonces, en ese sentido es como la relación, ¿no? Las razas forzadas tienen más que ver con que
como se sabe, la pobreza es un factor traumatogénico. Entonces, aquellas personas que están forzadas a trabajos que no quieren, porque su situación les obliga, pueden vivir completamente de la mano con la frustración y sin poder hacer demasiado para revertir eso. Seguramente si la situación económica es mejor, no hace falta estar expuesto de esta manera a algo tan que nos aliena tanto o que está tan lejos de nuestros intereses reales. ¿Se entiende? Luego, como te decía, en las congeladas estaría estaría esta parte, ¿no? Como razas cuyo yo se ha quedado congelado en algún momento del pasado. Y luego estarían las razas computadas, que habla de sujetos fragmentados. Entonces, déjame pensar un momento. A lo mejor podría leer la raza paralizada. A ver. Sí, sí. O la raza habitación. Cortito, fenomenal, porque yo tengo aquí algunas preguntas para hacerte también. Vale. La raza habitación no son tan largas como la anterior, pero son un poco largas. ¿Cuál? Pues es que yo casi que preferiría, porque así como quieras, lo que sea mejor. puedan leer tu libro, ¿no? Yo aquí sí que me gustaría preguntarte, y de verdad que animo a todos los que están ahora en línea, pues que puedan también hacer sus preguntas. ¿Por qué la idea de razas emocionales o psicológicas? Porque es como que pues las razas de, pues el afroamericano, ahora que están aquí los norteamericanos, afroamericano, negro o asiático, tal, pues desaparecen y aparecen estas razas emocionales o psicológicas. Pues primero porque yo tengo muchos amigos de otros países, de otras culturas y otras razas. Entonces, desde pequeño, ha sido como una oportunidad para asomarme a otra manera de sentir el mundo, ¿no? Y a otra manera de como darme cuenta cómo el mundo da la bienvenida a la persona en función de la raza a la que pertenece o no le da esa bienvenida. Entonces, crecer entre amigos de otras culturas y de otras razas me ha dado esta mirada. También, mi parte de mi familia, mis sobrinas, son de padre africano. Entonces, en mi familia ya hay personas de otras razas. Entonces, yo me di cuenta que estaba estudiando psicología cuando empecé a escribirlo, que por debajo de la piel había algo que nos unía. Y ahí es cuando dije, ahí es cuando recuerdo que en un momento hice clic. O sea, pensé en la primera raza que no aparece en el libro, esa no aparece, pero empezaron a crearse solas, ¿no? A partir de esta idea de decir, también el trabajo que tengo me da el privilegio de conocer a las personas por dentro. Ellas comparten conmigo esa honestidad invisible, ¿no? Que está detrás de la piel, y eso te da como mucha información de que estamos más unidos de lo que parece. Y a partir de ahí, lo emocional y lo psicológico me pareció un eje más honesto que las razas tal y como las conocemos a día de hoy. Sí, que más que por lo físico, hacer una clasificación o un etiquetaje, o como lo queramos llamar, por lo emocional y psicológico, ¿verdad? Eso es. Y de todas estas familias, porque hemos estado hablando de familias, de todas estas 7 familias, que en total son 23 razas, ¿cuáles serían las más representativas? No sé si es familia representativa o raza representativa. Yo creo que hay algunas de las que he leído para mí son como las más icónicas, porque creo que son muy visuales y creo que enseguida
es fácil proyectarse en ellas, ¿no? Y pensar, ¿qué le preguntaría yo a mi yo del futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como pararte ahí, ¿no? Si pensamos en la pérdida, cuando hemos perdido a alguien y de pronto recordamos momentos que vivimos con esa persona, ¿no? Creo que es, o la raza rehén, ¿no? Cuando hemos estado en lugares que nos tenían subyugados, ¿no? Las que yo he leído son las más, son representativas para mí, pero como decía al principio, al tratarse de un libro que busca la proyección de quien lo lee, depende Libro mucho de la historia personal. un libro Claro, diagnóstico. porque alguien lo leerá y dirá, pues para mí esta raza, me tocó. Y seguramente ya sabemos cuando vemos una película y hay un conflicto, y de pronto nos vemos conmovidos o nos emocionamos incluso, es que eso nos está diciendo algo de nosotros. Pues el libro igual, depende un poco de quién lo lea, aunque las que he leído a mí me parecen bastante como representativas de esas familias a las que pertenecen. Uh-huh. Como nos hemos quedado ya sin tiempo hace un poco de ratito y tampoco queremos extralimitarnos demasiado, ¿qué querrías aportar o añadir pues a esta presentación de este maravilloso libro reflexivo, introspectivo, de autoanálisis, también en definitiva es de conocimiento, no solamente es autoconocimiento, porque también a partir del libro podemos conocer al otro que tenemos al lado. ¿Qué querrías añadir, Francisco? Pues, primero un dato como en qué estoy ahora, ¿no? El libro termina de una manera abierta, como vislumbrando una raza final que no se describe, y estoy trabajando en ese nuevo libro, ¿no? Que se titula Lágrima Artificial, ¿no? Entonces, aunque llevo un tiempo, porque como tengo muy poco tiempo ahora para escribir, menos que antes, pues pero estoy trabajando en él. Lo segundo, yo creo que como todos sabemos estamos en una avalancha de información que es como un tsunami, ¿no? Hay un montón de libros, de música, ¿no? Todo el mundo parece que tiene algo interesante que contar. Yo lo que diría es que si alguien lo ha escuchado y le ha resonado algo, esa es la guía real, porque es una guía de dentro. Y si eso ha resonado algo y si el libro les puede aportar una visión de eso que ha resonado o una nueva mirada, o ahí está la propia recomendación que ha hecho su propia resonancia, porque hay muchos libros que leer y muchos son muy interesantes. Si algo les ha tocado, que se asomen al libro a ver qué raza les resuena más. Muy bien. ¿Querrías a lo mejor cerrar con alguna frase en concreto? Si hay alguien que quiere formular preguntas, ahora es el momento. Que luego Francisco se nos va. Mira, pues con el comienzo del libro, que es como que a mí la verdad que me gusta, ¿no? Y empieza así, dicen que las razas se extinguieron, que desaparecieron, que la globalización y el mestizaje llegaron a tal punto que se hizo imposible distinguir unas de otras. Y todo era una mezcla. Negroides, mongoloides, caucásicos dejaron de existir, cruzados familia tras familia, generación tras generación. Y como el concepto de raza quedó vacío, hubo que rellenarlo con un nuevo significado. Y las razas pasaron a ser razas mentales, maneras de ser, sentir, hacer, más allá de los rasgos. Bienvenido al libro de las razas. Muchísimas gracias. Nos preguntaban que cómo se llama exactamente el libro. El libro de las razas, no sé si se ve, la identidad bajo la máscara.
que sepáis que lo tenéis en Amazon fácilmente y además buscándolo también por el nombre de Francisco Sánchez Serradella, pues lo vais también a encontrar. Y bueno, pues agradecimiento, ya sabes, infinito y más allá. Toda esta reflexión, enriquecimiento, conocimiento sobre la persona que has podido plasmar de una manera además tan sensible en ese libro. Muchísimas gracias, Francisco, de corazón. Un placer, gracias a ti por invitarme. Gracias a todos también los que habéis estado acompañándonos esta tarde, que sepáis que tanto Francisco como yo seguimos por aquí, con lo cual siempre podréis contactar con él por privado o conmigo y nosotros resolveremos esas preguntas, dudas o deseos que podáis tener. A Francisco también lo encontráis en Instagram. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y a ti en especial. Besos. Un abrazo, gracias. Chao. Adiós. Adiós.